Estimados estudiantes de cuarto medio, esta es la clase número 10, es la continuación de la ley de Ohm. En la primera parte hicimos la retroalimentación de la prueba de monitoreo y ahora vamos a continuar con lo que ya comenzamos en la clase anterior. En esta ley tenemos las cargas que se encuentran en movimiento, o sea, tenemos un flujo de carga, un flujo de electrones que atraviesa obviamente un cable o un tipo de material para generar la corriente eléctrica. Tenemos distintas variables, el voltaje representado con la V, la intensidad de corriente representada con la I y la resistencia representada con la R. Cada uno tiene su unidad de medida, los voltios, los amperios y los ohmios o los ohm. Para eso, recordemos un poco el circuito en serie, que es el primer circuito que analizamos en la clase anterior. Es un circuito simple, fácil de construir, pero este tipo de circuito también es inestable, ¿sí? Es un circuito desechable que lo podemos ver en objetos desechables en nuestros hogares, por ejemplo, los cables para hacer contacto en los automóviles, un circuito simple donde se conecta una batería con la otra en serie. Las lámparas también tienen un circuito simple en serie. Cualquier tipo de corte en estos circuitos va a significar que completamente deja de funcionar todo el circuito, o sea, deja de pasar corriente eléctrica. También habíamos comentado que las luces de Navidad tienen este circuito simple o este circuito en serie. Por lo tanto, si alguna luz se llega a quemar, el circuito completo falla automáticamente y por eso estas luces son desechables. Por otra parte, recordemos que teníamos el circuito en paralelo. Es un circuito mucho más complejo. Se utilizan dentro de todos los dispositivos en general que conocemos, los dispositivos más complejos como los celulares, las computadoras, las tablets. Es un circuito que también lo podemos encontrar en las luces de nuestros hogares. Todos sabemos que si se nos corta o se nos quema una ampolleta, todas las luces siguen funcionando normal. Es el circuito con el que funciona toda la instalación eléctrica de los hogares. Estos circuitos también se representan, tienen su representación gráfica. El circuito en serie, como ya lo habíamos visto también, tiene la siguiente representación, donde las resistencias van tomadas una al lado de la otra hasta llegar a la batería o la FEM, que es quien entrega la energía, la fuente de poder. Tenemos el circuito en paralelo, la representación, donde cada resistencia toma con sus dos manos o de sus dos lados, está conectada a la otra resistencia y cada una de esas resistencias está conectada por sus dos nodos, sus dos manos, a la otra resistencia. Este es un circuito en paralelo. Después de eso tenemos las reglas de los circuitos en serie. Estas reglas también las comenzamos a ver, hoy día las ponemos en práctica y estas reglas tienen la siguiente condición. Para un circuito en serie, la intensidad que pasa por el circuito, la intensidad de corriente o la corriente eléctrica que pasa por el circuito, es la misma en cada resistencia. Por lo tanto, la intensidad que pasa por la resistencia 1 es la misma que pasa por la resistencia 2 y la resistencia 3. Y esa es la misma que la resistencia total. Por esa razón, como todas las intensidades son iguales, está marcado con un color diferente para que no recordemos que en este circuito en específico las intensidades son todas las mismas. El voltaje total, por otra parte, es la sumatoria de todos los voltajes en cada una de las resistencias. En la resistencia 1 hay un voltaje 1, en la resistencia 2 hay un voltaje 2 y en la resistencia 3 hay un voltaje 3. La resistencia equivalente también es la suma de todas las resistencias. La resistencia equivalente es lo mismo que la resistencia total y se va a conseguir sumando la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Las preguntas con respecto a estos circuitos pueden ser cualquiera de estas variables que estamos comentando. Se puede pedir el voltaje total de un circuito en serie, o les puedo pedir la resistencia total de un circuito en serie, o cualquier dato de voltaje o resistencia o intensidad de corriente en particular.
Para poder trabajar siempre es recomendable hacer 3 columnas y obviamente obtener todos los datos posibles. En la primera columna podemos en este caso instalar la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y obviamente la resistencia total del circuito. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás. El voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje total. Y lo mismo para la intensidad, intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 y la intensidad total de un circuito. Existen datos que obviamente el circuito los tiene que dar, la representación gráfica la puede entregar o el enunciado del problema lo puede entregar y tenemos que empezar a completar entonces nuestros datos para saber cómo vamos a utilizar la famosa ley de Ohm para calcular los demás. La resistencia 1 la tenemos, es un dato que nos entrega el ejercicio y es de 10 ohm. La resistencia 2 es de 14 ohm, la resistencia 3 es de 16 ohm y la resistencia total va a ser la suma de todas estas resistencias. Entonces 10 más 14 más 16 me da un total de 40 ohm. El voltaje en cada una de nuestras resistencias no lo tenemos, pero sí tenemos el voltaje total, que es nuestra fuente de poder. Y ese voltaje total es en este caso de 6 volts, muy parecido a algunas pilas o baterías que nosotros conocemos normalmente, las Duracell, etc. La intensidad de corriente no tenemos ninguna, así que estas son las que pueden preguntar, o los voltajes en general. Por lo tanto, tenemos que saber utilizar la ley de Ohm para calcularlas. Vamos a eso. Para poder obtener el voltaje 1 o la intensidad 1, necesito una de las dos variables. Estamos relacionando la ley de Ohm las 3 variables, por lo tanto, con 2 incógnitas no puedo saber responder a ninguna de esas preguntas. Lo mismo ocurre en la voltaje 2 con la intensidad 2 y en el voltaje 3 con la intensidad 3. Pero sí puedo obtener la intensidad total porque tengo la resistencia total y el voltaje total. Para la intensidad ocupamos obviamente la ecuación de la intensidad, que me dice que la intensidad total va a estar relacionada con el voltaje total dividido en la resistencia total. El voltaje total lo tenemos, es de 6 volts, y la resistencia total la tenemos, es de 40 ohm. El resultado de esa división es de 0.15 amperes. Esos 0.15 amperes son nuestra intensidad total, la anotamos como dato. Y ahora, si nos vamos a las reglas que tiene un circuito en serie, podemos ver que las intensidades de corriente que pasan por cada una de las resistencias son siempre iguales. Por lo tanto, toda la columna de intensidades se completa con 0.15 amperes. Todas las intensidades son las mismas. Si ya tenemos la intensidad 1, 2 y 3, podemos calcular los voltajes para cada uno de nuestros circuitos. Voy a tener que ir borrando para darme espacio. Y tenemos el voltaje tiene la relación matemática de la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces el voltaje 1, que es este voltaje, se va a calcular multiplicando la intensidad 1 por la resistencia 1. Y eso es para cada uno de los voltajes.
el voltaje 2 con la intensidad 2 y la resistencia 2, y el voltaje 3 con la intensidad 3 por la resistencia 3. Multiplicamos el primero, 0.15 por 10, intensidad 1 por resistencia 1, y eso nos da 1,5 voltios. Intensidad 2, que es 0,15, por la resistencia 2, que es 14, y la intensidad 3, que es 0,15, por la resistencia 3, que es 16. Ya multiplicados, tenemos entonces que el voltaje 2 es 2,1 y que el voltaje 3 es 2,4. Ahora podemos observar que se cumple la regla de nuestro circuito en serie, donde la suma de los voltajes, 1,5 más 2,1 más 2,4, nos tiene que dar el voltaje total, y así es como se calcula en un circuito en serie. A continuación, la actividad que realizaron ustedes en clase, la voy a hacer obviamente rápido para que la puedan recordar. Tenemos nuevamente un circuito en serie con 4 resistencias, y de forma ordenada vamos a completar las columnas. Entonces tenemos la primera, donde podemos instalar la intensidad 1 y de ahí en adelante la intensidad 2 hacia abajo. Ahora con el voltaje hacemos lo mismo, voltaje 1 y de ahí en adelante hacia abajo. Voltaje 1, voltaje 2 y continuamos. Hacemos lo mismo con las resistencias que están acá al lado derecho. Tenemos todas las resistencias, son 4, y nuestra resistencia total o equivalente. ¿Qué hacemos en este caso? Lo primero es ver los datos que nos entregaron. Nos entregaron la intensidad. Como todas las intensidades en cada punto son las mismas, nos están entregando la intensidad total o la intensidad de cada punto, así que ese dato de los 2 amperes lo completamos para toda nuestra intensidad y tenemos que cada una es de 2 amperios. Ya con los amperes completados o las intensidades completadas, tenemos que ir con las resistencias, que son el otro dato que tenemos. La resistencia 1 es de 2 ohm, la resistencia 2 es de 4 ohm, la resistencia 3 es de 10 ohm, la resistencia 4 es de 6 ohm, y la resistencia total es la suma de todas las resistencias en un circuito en serie. Recordemos, regla del circuito en serie, la suma de las resistencias es la resistencia total o equivalente. 2 más 4 son 6, más 10, 16, más 6 son 22 ohm. Y ahora tenemos que comenzar a calcular el voltaje para cada uno. Para eso, podemos utilizar entonces la relación matemática del voltaje con la intensidad por la resistencia. Voltaje 1 va a ser intensidad 1 por la resistencia 1. Y eso es la multiplicación de 2 por 2, que es 4 voltios. Y así lo hacemos para cada uno de los casos. Ya tenemos entonces todos los voltajes, simplemente multiplicando la intensidad 2 por la resistencia 2, la intensidad 3 por la resistencia 3 nos da 20, y la intensidad 4, que es 2 amperes, por 6 ohm nos da 12 voltios. ¿Cómo se calcula el voltaje total que tiene un circuito en serie? El voltaje total, volvemos a la regla, es la suma de todos los voltajes, así que es 4 más 8 más 20 más 12, nos da un total de 44 voltios. Ese es el voltaje total de la fuente. Y ante esto podemos responder a cualquier pregunta o cualquier variable dentro de un circuito en serie. Espero les sirva. Chao.